Buenas tardes, buenas noches, según de donde nos estés mirando. Estamos ya en... Entre amigos. Entre amigos. Hacía tiempito que no estábamos haciendo un programa, nos hemos tomado unas vacaciones, bueno, muchas cosas para hacer, muchas cosas para contar, muchas cosas para hablar, muchas actividades. Así que estamos contentos de poder llegar a vos en este día a través de este medio. Gracias por todos los que ya están viendo este programa, Entre Amigos. Gracias por todo lo que lo están pidiendo, porque mucha gente está pidiendo, porque es de interés general. Es un programa donde hablamos de Cristo, donde el centro de nuestra conversación siempre es Cristo, pero es un programa de interés general. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el miedo. Entonces, estamos en tiempo donde la gente tiene miedo. No solamente el que tiene miedo por las noches, el que tiene miedo a otras cosas, sino el que tiene miedo, bueno, porque hay muchos tipos de miedo, ¿no? El miedo es el mismo, pero el enfoque del miedo es diferente. Le tienen miedo a la noche, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a algún animal, le tiene miedo... La gente le tiene miedo al futuro, le tiene miedo al que dirán, cuántas cosas. Y yo creo que cada uno de esos enfoques del miedo deben de tener un nombre. Así que bueno, ya estamos acá con mi amigo, con el Dr. Rey, Entre Amigos, para hablar de este tema tan importante como el miedo, para aportar un poquito a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, aportar para que canalices el miedo, porque a veces uno dice, ¿y por qué tenés miedo? Bueno, pero yo tengo miedo. Y si tenés miedo, está de parte tuya también de que digas, bueno, yo quiero dejar de tener miedo y también hagas tu parte. Nosotros por lo menos te vamos a dar no solamente el diagnóstico de por qué te puede llegar a estar pasando eso, porque está bueno, interesante encontrar el por qué, sino también te vamos a dar, dentro de todo lo posible, la salida. Amigo Rey, vamos a hablar de miedo. Bien, muchas gracias, Carlitos, y a todos ustedes, la audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Entre Amigos. Comencemos definiendo con una pregunta: ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción, pero también es una reacción. Es una emoción natural porque nos permite a nosotros reaccionar para lograr sobrevivir. Porque si a nosotros nos sale un león en el camino, pues qué bueno que aparezca el miedo, porque una de dos: o lo evitamos, huimos, escapamos, o nos come el león vivo. Entonces, el miedo pertenece al alma. Pertenece al alma porque está dentro de las emociones, en el reino de las emociones. Ahora, el miedo como reacción es algo que nosotros tenemos que aprender a afrontar. El problema no es que no tengamos miedo. El asunto es qué hacemos con el miedo cuando el miedo aparece. Entonces, el miedo hay que afrontar al mismo miedo. Quiero tomar a un personaje, a un patriarca llamado Job, que dice: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cualquier cosa que el hombre permita en su mente o que su mente genere, eso mismo le sucederá. Por lo tanto, a eso se le conoce como el efecto psicosomático. La Organización, Carlitos, Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades actuales modernas tienen su origen en el efecto psicosomático derivado del ritmo de la vida, de la velocidad de la vida, del estrés, del descontrol emocional. Y ellos dicen que las enfermedades psicosomáticas son efectos que vienen de causas mentales, número uno, que vienen de causas emocionales y que impactan sobre el cuerpo. La palabra soma es del griego cuerpo y la palabra mente es del griego psiquis. Entonces, cuando la mente crea un patrón de una idea, de un mensaje, de un sonido, de una palabra, o crea la imagen del miedo, esto entonces
produce un hecho psíquico que va a producir un impacto, un efecto somático visible, se siente. Carlitos, tú no has visto que la gente hoy en día va al médico, le dice, el doctor le dice, a ver señora, cuénteme qué le duele. No, pues me duele de todo, doctor. Me duele por aquí, me duele por allá. El médico la examina, hace examen de sangre, etcétera, etcétera, y no encuentra desde ese punto de vista el problema de la señora. Entonces, ¿dónde está el problema de por qué la señora siente todo eso? ¿Por qué? Porque viene de un problema psicosomático. O sea que el alma está enfermando el cuerpo. Por eso por eso hay enfermedades que a veces el médico clínico, el clínico, no puede encontrar esa enfermedad porque es algo que tiene que hacerle un estudio más exhaustivo. Así es. Y ahí es donde nosotros aprendemos que, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con la piel, o sea, esos problemas dermatológicos, ¿de dónde vienen? Vienen y se producen problemas en la piel como urticarias, erupciones, cuando uno se rasca, todo ese brotamiento, vienen de una mezcla de emociones como la autoculpa, como la cólera, como las reprensiones que llevan a la persona a causarse daño a través de rascarse. Por ejemplo, Job sufría de sarna y él con una teja se rascaba. O sea que estaba viviendo un problema dermatológico producido desde adentro de su miedo. Porque él dijo, lo que yo temía, eso realmente me ha acontecido. Entonces, no invoques al miedo, no lo llames, porque si lo llamas, él te responde. Él viene y va a producir problemas. Por ejemplo, el caso de la gastritis, la úlcera, que son lesiones de la piel de la mucosa gastrointestinal, ¿qué es y de dónde vienen? Son causados por la preocupación excesiva de una persona. Constantemente la persona está preocupada por los demás. Constantemente hay irritabilidad, reacciones irascibles de la persona. Hay apatía, parejas y padres que son muy exigentes. Y viene la dificultad por el autocontrol y los resentimientos. Y todo eso dispara la gastritis. Todo eso abre las llagas, las úlceras. Y por eso hay que solucionar las actitudes mentales como la preocupación, como el temor, como la ansiedad, como los celos, como la inseguridad, el enojo y también el pesimismo. Porque todas estas cosas son como saetas, como cuchillos internos que hacen pedazos la fibra del soma, la fibra de nuestro propio cuerpo y la salud. Por eso es que la salud se deteriora cuando el cuerpo es controlado por actitudes mentales, por actitudes emocionales erróneas. Eso quiere decir que cuando una enfermedad es inducida psicosomáticamente, la persona no solo necesita ser curada físicamente, sino también ser curada en el alma. Ya es un problema mental, es un problema de las emociones, es un problema donde otra persona, donde ya no lo tiene que ver un clínico, sino tiene que verlo o un psicólogo o un psiquiatra. Así es, ¿no? Y yo diría que un pastor. Y un pastor, bueno. Porque con la sabiduría de Dios claro, lo va a ayudar a sanar el alma. Está bien, pero hablando médicamente. Clínicamente. Clínicamente, yo creo que sí. Y un pastor, por supuesto. También creo que es importante saber que cuando tenemos las enfermedades, no solamente mucha gente viene a las congregaciones con sus problemas, con sus enfermedades, y está bien, lo tienen. El problema es que después que se sanan, tienen que sanar lo que está pasando adentro. Claro. Porque nosotros comúnmente tendemos a mirar lo superficial. La enfermedad que nosotros tenemos es, para nosotros, lo vemos, podemos ver las enfermedades porque podemos ver los problemas en la piel, erupciones en la piel, como estábamos hablando, problemas de gastroenteritis, todos problemas estomacales, dolores de cabeza, migraña, todas esas cosas. Todo tiene un efecto dominó.
Y el efecto dominó tiene que ver todo con las emociones, porque si yo estoy escuchándote ahora, amigo, que me estás hablando de casi todas las enfermedades del primer tipo, las primarias, ya no hablemos de cáncer, tumores y esas cosas, que también tienen raíz en lo emocional, pero hablemos de cosas comunes, que le pasa casi a todo el mundo, que todo el mundo lo padece, porque yo no te puedo decir a veces también que lo sufren, porque también esas enfermedades son tan comunes que la gente o con una pastillita, con una cosa, lo van anulando, lo van dejándolo en espera. Y hay veces que cuando te tomas una pastilla para algo que te está pasando, si vos tenés un problema de migraña, un problema de que te duele la cabeza 2 o 3 veces y te tomaste una pastilla, que no voy a dar ninguna marca para nadie, y te tomaste esa pastilla y ese día te pasó, pero pasaron 3 días y después no te pasó, o tenés que tratar con un médico o venir y sincerarte. Ahí sí venía a sincerarte con un pastor, con un ministro, con un... está bien, hay veces que sanan... no solamente hablando también con pastores, porque hay gente que seguramente no va a estar mirando, que no tienen pastores para recurrir, pero por ahí tenés un amigo, una persona que te va a poder aconsejar. Y también lo bueno es que recibas el consejo, porque yo he tenido consejería, mucha, y he tenido cola de consejería, de gente que ha venido, que ha pedido consejo, pero el tema es que vengas a pedir el consejo y hagas lo que se te aconseja. Claro. Ahora, fíjense bien que el rey Salomón conoció el efecto psicosomático, porque en Proverbios capítulo 23, versículo 7, él escribió estas palabras. Porque ¿cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es ese tipo de hombre? Fíjate que la palabra corazón es del griego patos. También hay un equivalente en la palabra cardia, y ahí viene cardiólogo, sí, los fenómenos del corazón. Pero más que todo, patos quiere decir las afecciones emocionales del corazón. Y por eso Salomón conoció el efecto psicosomático. Y él está diciendo, el pensamiento es capaz de dominar al hombre. La emoción es capaz de enfermar al hombre, y por eso es que se creó el temor, y por eso Job decía, realmente el resultado que yo estoy viviendo viene de adentro, porque lo que yo temía, que mis hijos desagradaran a Dios, donde él hacía sacrificio todos los días por ellos, pues le vino tal como realmente el temor programó. O sea que el temor es un protagonista emocional. Y el temor como protagonista emocional, ¿sí? Que está descontrolado, es un trastorno, es un problema muy serio. Y Job entendió que los temores que había permitido le controlaran su mente y eran causados por sus padecimientos emocionales y sus padecimientos físicos. O sea que su mente enfermó al cuerpo. Tenga cuidado, presente eso. Su mente es capaz de enfermar al cuerpo. Sí. Sus emociones. Hay emociones en el reino del alma, hay emociones que son de tipo agradable, como el gozo, la paz, etcétera, etcétera. Pero hay emociones que son infelices, como el miedo, ¿sí? Como el odio, la venganza, la amargura. Todo eso son emociones infelices. El rencor, el resentimiento. Cuídense de esas emociones infelices y arréglelas a tiempo. ¿Por qué? Porque pueden disparar dentro de su cuerpo, hasta un cáncer lo puede disparar. Perdón, ¿sí? quiero apuntar algo acá, mirá. Vos dijiste algo. Hay una diferencia en ser una persona precavida y ser una persona temerosa. ¿Por qué? Porque Job hacía los sacrificios no por precavido, sino por miedo, por temeroso. Por temeroso. Entonces, cuando vos sos una persona que tenés que sos precavida de algo, eso sirve. El problema es que a eso de ser precavido le agregás el miedo. En el miedo
miedo no opera Dios. En el miedo opera el otro. Claro. Y yo creo que siempre dije que el miedo, otra cosa importante, el miedo viene del corazón. Porque cuando hablamos del corazón no estamos hablando de lo que late al lado izquierdo de nuestro cuerpo, de nuestro pecho, sino estamos hablando de la mente. Cuando se lee corazón se habla la mente. Entonces, muy bien decía el proverbio que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene la vida, ¿no? 4:23 de proverbio. Y después, en Jeremías 17:9, que dice, engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces acá hay una cosa, encontramos un caldo de cultivo para el miedo. El caldo de cultivo para el miedo es tu corazón. Así es. Entonces nosotros podemos, podemos resumir esto. Mira, esto es un asunto, el miedo es un asunto muy serio. Hay que resolverlo a tiempo. Porque el miedo es un asunto de cerebro, corazón y cuerpo. Una trilogía. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la parte cognitiva, pensamiento y mente. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando del sistema nervioso autónomo del cuerpo y estamos hablando de emociones. Y número 2, cuando la mente se une con la emoción, una mente temorosa con una emoción de miedo, se unen para enfermar el cuerpo, para darle al cuerpo un impacto que lo doblegue, que lo enferme, que lo tire a la cama, que lo lleve al hospital y también a la tumba. Entonces el temor hacia la persona incapaz de enfrentar la vida le pone grandes obstáculos para superarse y también le produce el miedo a la persona ansiedad, tensión interna que se va generando en enfermedades. Por eso una persona con temor no se atreve a arriesgarse. Sí, por ejemplo, yo conozco personas con temor que están en una buena playa o están en una pileta, le dicen ustedes aquí en Argentina, en una piscina, en una pileta, y por miedo no se tiran a disfrutarla. Pero y el agua le está diciendo, véngase a disfrutarme, pero el miedo, ¿y si me tiro? O sea, miedo a arriesgarse, me refiero a eso. A arriesgarse, lo que pasa es que uno también tiene miedo cuando no tiene seguridad. Y no tiene conocimiento. Y no tiene conocimiento. ¿Verdad? Qué importante es. Sí, uno tiene miedo cuando no tiene conocimiento también. Es verdad. Por eso tener un temor específico constante puede desencadenar que se haga realidad ese miedo, porque la mente tratará de construir. Y como tú dijiste al principio, hoy en día la gente le tiene miedo al futuro. Al futuro, principalmente. Sí, los que vamos viniendo en niveles de edad, sí, del quinto piso, 50. Ya estamos ahí, ¿eh? 60, yo estoy pisando el quinto 70, piso. Sí. Estoy pisando el quinto piso. Nosotros, nos surgen unos miedos. Claro. Nos surge un miedo. ¿Y qué será cuando yo tenga 80 años? Mis hijos me llevarán, me recluirán, me guardarán en un... Claro, sí, es en un geriátrico. Un geriátrico. Sí, ¿a dónde voy a parar? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Por eso la palabra de Dios dice claramente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, temor, miedo, sino de poder, de amor. Eso se llama seguridad, de amor, sí, y de dominio propio. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo comienzo yo a eliminar mi miedo? Con dominio propio. Claro. ¿Cómo empiezo a eliminar mi miedo? Con declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Ahora, quiero explicar algo importante. El miedo, señoras y señores, es cuántico. Todo lo que hay debajo del cielo es cuántico. La palabra cuántico viene del griego quantum, que quiere decir un salto de energía. Oído y atención. Nuestras palabras son cuánticas. Porque cuando hablamos, tiramos la palabra a este entorno, y si es una mala palabra y una palabra de odio, de amenaza, te voy a matar, te voy a hacer esto y aquello, entonces es una palabra que salta, que hace un cuanto. Por ejemplo, el corazón,
cuando bombea en sus ventrículos, hace saltos de energía. Boom, boom. El corazón es cuántico. El pensamiento es cuántico. Las emociones son cuánticas. Por eso hay cuántica positiva y hay cuántica negativa. Entonces, por eso tenemos que empezar a cambiar el verbo. Tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Sí, ahí está la verdadera psicología. La psicología no es nueva. La psicología está en la Biblia. Esto es muy psicológico. Diga el débil, diga el achantado, diga el enfermo, diga el miedoso, seguridad tengo. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Sí, te decía que no solamente las palabras, sino los pensamientos. Porque como dice ahí en Filipenses 4:8, dice que lo honesto, lo puro, lo bueno, lo de buen nombre, en esto pensar. Ya no dicen qué tenemos que pensar para lo bueno, ya no dicen qué tenemos que pensar. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos tendencia a pensar el mal. Entonces, para entender algo, ¿qué hacer con el miedo? Ya sabemos cuál es el caldo de cultivo, el miedo. En el caldo de cultivo, bien lo explicaste vos, que son dos alianzas de la mente y las emociones. El pensamiento y las emociones que hacen alianza para dañar el cuerpo. Porque cuando también se le daña el cuerpo al hombre, el hombre también toma conciencia. Porque cuando el hombre se siente dañado es cuando tiene que tomar conciencia, cuando dice, bueno, tengo una inflamación, ya hace 50 años que tengo esta inflamación, pero esto ya me está doliendo mucho, me está haciendo mal, y recién tomo conciencia de que tengo que ir al médico. Claro. Ahora, fíjate, Carlitos y audiencia, el miedo es genitivo. ¿Qué quiere decir? Se puede transferir. Una madre puede transferir el miedo a su hija. Y un padre también, ¿eh? El padre le puede transferir. Y entonces vivió en una familia de miedosos. Y por eso esa familia no prospera. Esa familia no ve el progreso. Y por eso uno de los agentes destructores de la salud mental y de la salud física es el miedo. Por ejemplo, ¿qué encerró debajo de un árbol a Adán? Lo encerró el miedo. Y vino Dios en Génesis 3:9 y le hizo una pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? Ustedes saben que Dios sabía dónde estaba Adán. La pregunta era para poder liberar a Adán del miedo. ¿Dónde estás tú? Salir del miedo. Salir del miedo. Salir del miedo. Del laberinto. Sí, claro, salir del miedo. No solamente, no le decía del punto espacio, sino ¿dónde te metiste, Adán? Fuiste creado en seguridad, ¿y por qué te metiste en el ámbito del miedo? ¿Y por qué tienen miedo? Claro. Ahora, ¿de qué tenía miedo Adán? Bueno, había pecado, había transgredido. Consecuencia. ¿Sí? Había fundado el pecado que pasó a la humanidad. ¿Sí? Esa inclinación a transgredir leyes, normas y principios. Entonces, ¿qué sucedió? El miedo es un efecto del pecado. Ese tipo de miedo. Entonces él tuvo miedo y él dice, Señor, es que oí tu voz en el huerto, porque oír la voz en el huerto es oír seguridad. Pero dice, tuve miedo. ¿Pero por qué? Porque ahorita dice que tiene miedo cuando antes oía la voz en el huerto y no tenía miedo. Y él dice, porque estuve desnudo y me escondí. ¿Qué nos enseña esto, mis amigos? Que la emoción del temor es tan antigua como el ser humano. Es la emoción primaria, es la emoción más antigua del alma. Fue la primera que Adán realmente sintió y vivió después de la transgresión. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de miedo tenía Adán? Era miedo a las imprecisiones del futuro. Era miedo al mañana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una chica que es soltera, que ya está cruzando el tercer piso del edificio, los 30 años de edad, y empieza a preocuparse, nadie me ama, nadie me quiere, y empieza el miedo a la imprecisión sentimental.
Una persona abre un negocio, lo prepara bien y empieza el miedo, aparece el miedo y no vas a vender y los clientes no van a llegar. El miedo es el obstáculo, el límite que hace que uno le tenga temor a las imprecisiones del futuro. Pero no, amigos, no hay necesidad del miedo ni a las imprecisiones y las inseguridades del futuro. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene a Dios, el miedo no está en usted. Porque Dios es tan poderoso, todopoderoso, que Él quita de usted el temor. Porque el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor. Lo llena de amor. Es así. Y llenarse de amor es llenarlo de seguridad. Entonces, quiero detenerme ahí, porque vamos a pararnos ahí. Porque aquella persona que se atreve a recibir el amor de Dios va a expulsar de su vida el miedo. Así es. Qué importante eso, que nos detengamos ahí. Porque también, si vamos a lo que es autorrealización, autoayuda, realización personal, todo ese tipo de cosas que últimamente se ve mucho, y mucho más después de lo que fue la pandemia, se vio mucho más eso en las redes. Uno por ahí quiere salirse del miedo por su propio medio y no sabe cómo hacerlo. Bueno, sí, yo tengo este problema. ¿Cómo puedo yo gestionar las cosas de mi corazón que yo sé que me hacen tener temor y que me hacen estar mal? Pero me parece que dimos en una clave importante, amigo. Aquella persona que se deja amar por Dios. Esa persona que se deja amar por Dios va a expulsar todos sus temores. Así es, porque el amor, mire, el amor es una esencia. Por eso dice la Escritura, Dios es amor. Dios es amor. Esencia. Pero también el amor en el plano humano es una emoción. Entonces, el amor es una emoción y el miedo es una emoción. La pregunta es, ¿cuál supera a cuál? Por supuesto, el amor pertenece al valor supremo, a la virtud suprema. Está arriba, por encima del miedo y las fobias. Por lo tanto, el amor desplaza, barre, corre, elimina, quita de en sí. Y dijiste muy acertadamente, cuando usted se deja amar por Dios. Porque cuando usted se deja amar por Dios, el amor de Dios llena el reino de sus emociones. Y sus emociones empiezan a ser equilibradas. Sus reacciones ya no son de amor, sus reacciones ya no son de huir del problema. Ya no es la reacción de evadir el problema, porque el miedo paraliza. Déjenme leerle lo que dijo David en el Salmo 55:4. Mi corazón está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte, miedos de muerte, sobre mí han caído. Dice, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas de paloma para volar y descansar? ¿Qué estaba viviendo David? Estaba viviendo en su alma turbaciones que él llama terrores de muerte por miedos. Pero él construye una metáfora muy bonita. Las alas como paloma para volar. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita hoy las alas como paloma para volar. ¿Qué quiere decir esto? No se concentre en sus batallas. No se centre en sus miedos. Hay alas para salir del miedo. Hay alas para levantarse. Por eso, ¿cuándo anhelamos escapar? Cuando no hay salida, cuando vemos que la puerta está hermética y cerrada, cuando te sientes herido, cuando crees que nadie te comprende y que nadie te ama, te cierras completamente. Y es allí donde necesitas descanso. Por eso Yeshua o Jesús dijo estas palabras hermosísimas. Es para todos, es para todos. Venid a mí,
¿Y quién es Él? Fortaleza. Venid a mi fortaleza. Venid a mí. ¿Y quién es Él? El Salvador. Venid al Salvador. Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? Del alma. Porque el alma se cansa, el alma se turba y perturba, el alma realmente se asfixia dentro de sí. Entonces tú hoy necesitas venir al descanso de Dios. Y por eso, permíteme compartirte esto. En cierta ocasión, una señora tomó un vuelo de Buenos Aires a Bahamas para descansar. Se sentó al lado de otra señora y empezaron a conversar acerca del sufrimiento y de lo poco satisfecha que la señora se sentía. Estoy aburrida de la vida, estoy cansada, amiga. Y ambas iban de vacaciones para Bahamas. Y entonces una le dice a la otra, ¿entonces a qué vas? Voy a escapar de todo. Una escapa. Y la otra le dijo, pero resulta que voy a escapar de todo, pero yo no voy sola. Fíjate, amiga, que voy en este avión con mi peor enemigo. Y la otra señora empezó a mirar alrededor del avión y dijo, ¿y cuál es tu peor enemigo? La miró y le dijo, voy en este avión con mi peor enemigo, yo misma. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede irse a las Bahamas, a Cartagena de Indias, Colombia, puede irse a Miami, Florida, ¿sí? Pero usted lleva al mar el miedo. Usted lleva a la playa el miedo. ¿Por qué? Porque un lugar no es el descanso y la liberación del miedo. Es una persona el que te hace descansar, que es Cristo. Por eso en Él puedes liberarte de toda clase de miedo. Comienza desde ahora. Y yo te recomiendo que tú enfrentes el miedo. Que hagas una lista de cuáles son tus más trágicos, más repetitivos y clases de miedo que tú tienes. Y en esa listica, en una sencilla oración de fe, de confianza, le hagas esa listica de oración a Dios. Habla con Él, charla, haz una tertulia con el gran amigo que es Dios. Y dile, Señor, mira, la verdad es que le tengo miedo a la vida. No sé vivir. Le tengo miedo a la muerte. No estoy preparado para morir. Le tengo miedo a mi familia. Le tengo miedo a las imprecisiones. Le tengo miedo a esto y aquello. Y comienza a hablar con Él. Y tú verás que la presencia del Espíritu Santo, que es Dios, vendrá y tomará y te dará alas como de paloma para volar. Y cuando tú estás arriba, ya desapareció completamente de ti el miedo. Que me gusta eso de la lista, porque tenemos que acostumbrarnos a volver a anotar otra vez. Alguien dijo por ahí que la memoria más privilegiada está a la punta de un lápiz y un papel. Que tomes nota, porque cuando nosotros tomamos nota, tomamos conciencia. Y más de estas cosas, que comúnmente, y más los hombres, ¿no? que nos creemos los machos alfa, y decimos, no, porque yo no tengo miedo a nada. Pero nadie sabe eso, porque cuando vos te recostás la cabeza en tu almohada, o cuando nadie te ve, últimamente estoy pensando en esa, hay una canción muy conocida de Alejandro Sanz, que también dice, cuando nadie me ve. El tema es que cuando nadie te ve, cómo sos con tus temores, cómo sos con tus actitudes, realmente cuando nadie te ve es donde vos te podés sincerar. Y yo creo que tendríamos que tener un momento de reflexión, de sincerarnos, a ver si tenemos miedo. Porque, como decía mi amigo Rey, esa gente que le tiene miedo al futuro, que tiene miedo a esa gente que ve que está en el otoño de su vida. El otro día hablaba con una persona y me decía, yo no quiero envejecer, yo no quiero envejecer, yo no me quiero ver mis arrugas, yo no quiero envejecer. Sí, le digo, pero es normal. O sea,
es normal. Entonces tenés que aceptarlo. Porque también ahí hay una enseñanza. Lo que no aceptás como que es normal, que es la ley de la vida, lo que no aceptás que es la ley de la vida, es miedo. Que, claro, ese miedo es miedo disfrazado. Claro. Es miedo disfrazado. Entonces yo le digo, pero escúchame, no vas a ser, no es tu eterna juventud. Yo puedo pensar yo tenía una grande melena. Yo tenía, el otro día justamente mi esposa le contaba a tu esposa, no sé, adelante, que le decía que la melena que yo tenía pelo largo, yo tenía pelo largo, tenía mucho pelo, pero el pelo se fue cayendo, se lo fui perdiendo y está todo bien y así soy yo. Y así lo asimilamos. Y ese es el problema, que no asimiles y que no aceptes la ley de la vida de cómo va caminando. Y que hoy sos una persona joven, tal vez con 50 años como yo, sos una persona fuerte, pero capaz que cuando tengas 70, cuando tengas 80, no vas a ser fuerte. No vas a ser fuerte. Y esa vida se va a ir desgastando. El problema es que vos quieras ir en contra de la vida. Y ahí es donde nacen los temores. Porque los temores también nacen en lo que nosotros queremos y no en lo que viene con la vida, que la vida es Dios. Entonces, por eso es importante para el ser humano creer en Dios. Nadie mejor que tu Creador, que te conoce, que sabe cuál es tu fecha de vencimiento, Así es. sabe hasta dónde vas a ir, hasta dónde llegan tus días. Por eso, no es importante, acá no te estamos hablando de conocer a Dios para reunirte en un lugar. Te estamos hablando de que conozcas a tu Creador, de que te acerques a tu Creador, porque cada función mal que tenés en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, hasta en tu cuerpo, que se hace psicosomático, tiene que ver porque no estás cerca de tu fabricante. Por eso es importante. Y por eso es muy importante. El miedo atrae otros problemas de tipo emocional, como la inseguridad, Claro. la inadaptación. Me hiciste acordar, Carlitos, a Michael Jackson. Claro. Los cambios. Claro. Sí, él quería pasar de oruga a mariposa, la transformación, los cambios, el mucho dinero, su cara. Quería verse bonito, porque el anhelo del hombre es la longevidad, la prolongación de la vida. Y por eso tu amigo te decía, o esa persona te decía, no quiero envejecer. No, es que existe una ley que se llama la ley de aceptación. Claro. Porque cuando uno se acepta tal como es, ¿sí? Uno se mira al espejo y se acepta las rayitas, ¿sí? Claro. Las arrugas, y se le bajan las pestañas, y se le voltea el ojo izquierdo, y a se uno, cae todo. Y a uno le sale de todo, ¿sí? Entonces hay que aceptarlo, ley de aceptación. Claro. Estoy realmente aceptando tal como soy. El problema no es envejecer, el problema es cómo interpretas tu vejez y cómo asimilas ese proceso en paz. Entonces, mi señora, acéptate las arruguitas y los cabellos grises tal como tú eres, porque si tú tienes la lucha con tu aspecto, esa lucha se llama miedo y vas a llevar el miedo. Ay, me salió una nueva arruga. Ay, me salió una nueva cana. Ay, me salió esto y eso y esto. Te van a salir los míos, te dicen, y los que te faltan, que te voy a dar. El tema es que de ahí nace el miedo al que dirán, el miedo a la aceptación, porque a veces, como nosotros no nos aceptamos de la misma manera, no nos aceptan la otra persona. Porque me gustó lo que hablaste, amigo, de que el miedo se expande. El miedo que tenía Job no solamente lo perjudicó a él, sino le perjudicó la vida, le perjudicó a él, le perjudicó su economía, perjudicó su familia, porque sus hijos se murieron todos. Se murieron sus hijos, se murieron sus ganados y él estuvo con una sarna. Ese miedo se expandió. El miedo se expande. Entonces,
Por eso agarrarlo a tiempo, antes de que haga un efecto dominó en tu familia. Así es. Y concluyendo, podemos decir lo siguiente. Nosotros solucionamos el miedo con seguridad, con plena seguridad, que equivale a confianza. Como estamos diciendo, confianza en el Eterno, en el Creador, porque es que convengamos, Carlito, fuera de Dios, todo es una batalla. Fuera de Dios, el hombre batalla, el rico, el pobre, el negro, el blanco, el importante, el ignorante, todo el mundo batalla fuera de Dios. Ahora, tú me preguntarás, pero a ver, Rey, ¿y tú no batallas? No, no batallo tanto como tú, porque la confianza de Dios le da a uno seguridad. Señor, yo estoy confiando en ti. Por eso decía ahora que Dios no nos ha dado espíritu de temor. No nos ha dado espíritu de temor. O sea que si Dios no nos lo ha dado, entonces ¿quién nos lo dio? Claro, no es de Dios, no es de Dios. No es de Dios Dios. no te dio temor. No es de Dios. Entonces te lo da la mente. Claro. Te lo da el menteo. Esos pensamientos. Eso. Fíjate que está comprobado en neuropsicología que el ser humano puede producir cada 24 horas más de 60,000 micropensamientos. Y de esos 60,000, el 80% siempre son negativos. Sí, son mentiras. Son mentiras. A una persona le sale un brote en la piel, lo primero que el miedo le dice, eso es cáncer. Claro. Y pega el grito en el aire. ¿Sí? Entonces viene el hombre batallando. Es una batalla emocional con lo que decía la señora del avión, con su propio enemigo, que es el miedo. Entonces, mi amigo, no sigas más enfermándote. No dejes que tu mente enferme al cuerpo. Debes tener una razón más grande para las batallas, para que puedas vencerla y no seas víctima del efecto psicosomático llamado miedo o temor o cobardía. Por lo tanto, en esta hora, tú tienes de parte de Dios alas, como la paloma, para volar y descansar. Otra palabra muy importante para el miedo es la paz. Total. Justamente hablando de la paloma, ¿no? Total. Porque cuando uno tiene paz, la falta de paz es miedo personificado. Entonces nosotros tenemos que tener paz. Por eso hay un salmo que es muy conocido, que es el Salmo 4:8, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz es lo que le abre la puerta a la confianza, y la confianza es la que te hace superar tus miedos y tus temores. Entonces, importante gestionar el miedo. Una de las cosas que decía mi amigo Rey, importante, el conocimiento. Primero, estar pegado a tu Creador. El conocimiento, tener paz y dejarse amar por Dios. Así es. Y todo eso resumido, pone tus pies y tu corazón en una plataforma que se llama confianza. Porque la palabra confianza, esa palabra es muy bonita. Esa confianza tiene tres connotaciones. Confianza significa tres cosas. Con fe, 1, 2. Con fidelidad, 2. Y 3, confianza. Usted sabe que cuando usted va a sacar un préstamo en un banco, le piden un fiador. A ver, ¿y qué mejor fiador? Claro. Que Dios. Claro, es una fianza. O sea, tienes la fianza del Eterno. Claro. Por lo tanto, tienes plataforma. Por eso podés tener confianza, porque tu fiador tiene la plata, él es el dueño de la plata y el oro. Y de hecho ya esa fianza ya está paga. Total. Cristo en la cruz del Calvario ya pagó todo, ya lo hizo todo. Así que, amigo, gestiona bien el temor. Si no puedes solo, busca consejo. Si no puedes solo, busca a la gente que estudió sobre eso, a algún médico, búscalo. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza. Porque también la vergüenza es miedo disfrazado. Y busca un pastor, busca una predicación, un pastor, un predicador,
para que te ayude, para que puedas gestionar el miedo y para que puedas tener paz. ¿Sí? No que todo te va a ir bonito, porque acá no te vamos a presentar un jardín de rosa, como alguien dijo por ahí. Te hablamos de algo que es necesario que lo gestiones para vivir mejor. Muy bien, y si tú quieres usarnos para ayudarte, para guiarte, te voy a dejar mi correo electrónico, reyestrada26@gmail.com. Muy bien. Sí, después vamos a estar también poniéndolo debajo del video, ¿sí? Todos los datos para que puedas también, si quieres, nosotros aquí estamos para servirte, acompañarte. Guarda, que nosotros también hemos lidiado con esos miedos y también, por supuesto, no estamos acá, no somos la vidriera para decirte nosotros lo sabemos todo. No, nosotros gestionamos, tenemos que gestionar nuestros miedos, tenemos que lidiar con nuestros miedos, con nuestros temores y todo lo demás. Pero a lo que estamos con el creador, con el fabricante, y nos hemos dejado llenar del amor de Dios, ha barrido, me gustó esa palabra, ha barrido todos esos temores. Hasta aquí llegamos, el programa Entre Amigos, con mi amigo Rey. Qué lindo es estar con ustedes. Vamos a ver el próximo tema, pero te pedimos que compartas por todos lados. Comparte, saca este video y úsalo para darlo. Si quieres cortar cosas importantes, hacelo. No hay ningún problema. Lo importante es que sea de bendición para el reino, porque nosotros somos reino. Chao, chao.